En el año de 1908, el general Porfirio Díaz, héroe de la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa, ocupaba la presidencia de México desde hace 30 años. ¿Sabías que el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Miahuatlán, en la Sierra de Oaxaca, el 15 de septiembre de 1830? Durante su juventud, ingresó al seminario de Oaxaca. Sin embargo, abandonó los estudios religiosos para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes para estudiar leyes, aunque no concluyó porque la institución fue cerrada por el entonces presidente de México, Antonio López de Santa Anna. En esa época, México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Existían numerosos latifundios y la riqueza se encontraba acumulada en un grupo pequeño de la sociedad. Deja de quejarte y ponte a trabajar, o me vas a obligar a darte el azote. El 80% de la población dependía del salario rural y las tiendas de raya consistían en el otorgamiento de mercancía a los peones a cambio de pago por su trabajo, que era demasiado bajo, por lo que contraían adeudos que eran heredados por sus hijos de generación en generación. No es justo. El amo me hace trabajar como un animal. Trabajo desde que sale hasta que se oculte el sol. Y cada día debo más en su tienda de raya. ¿Sabías que se llamaban tiendas de raya porque los peones no sabían escribir y firmaban el libro de pagos con una raya, obteniendo sus alimentos y crédito? Si el peón fallecía, la deuda pasaba a los hijos, y si escapaba de la hacienda, podían traerlo a golpes con ayuda de la policía rural. El 18 de febrero de 1908, el periodista norteamericano James Krillman de la Pearson Magazine entrevistó al general Díaz, el cual expuso las razones de su permanencia en la presidencia, los avances de su gobierno y el deseo personal de abandonar el poder en las próximas elecciones de 1910. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar. Para entonces tendré ya 80 años. ¿Sabías que la entrevista Díaz-Krillman fue publicada en la edición de marzo de 1908? El texto de la entrevista fue inmediatamente traducido por el periódico mexicano El Imparcial. Los periódicos provincianos la reprodujeron en su totalidad y la población tuvo acceso a esta noticia. Después de las declaraciones del presidente Díaz a James Krillman, nuevas generaciones de políticos vieron la posibilidad de incursionar en la vida pública de México. Francisco Ignacio Madero González, originario de Coahuila, perteneciente a la clase social aristócrata, con estudios en el extranjero, cree en las palabras del viejo dictador, a pesar de las experiencias vividas anteriormente en las elecciones de su localidad. Díaz se va y deja el camino libre para la democracia. ¿Sabías que Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, miembro de una de las familias más ricas del estado? Sus conocidos lo llamaban Don Panchito, por su corta estatura, que apenas alcanzaba 1,63 m. Practicaba el espiritismo y la homeopatía. Se caracterizaba por ser una persona inteligente, bondadosa y respetuosa de los valores universales. En el gabinete del general Díaz figuraba el grupo de los científicos, conformado por personajes destacados de la sociedad que buscaban el desarrollo científico del país. Entre ellos se encontraba el licenciado José Ips Limantur, ministro de Hacienda y consolidador de la economía, con mucho talento en las finanzas públicas
y atrajo la inversión extranjera en México. ¿Sabías que se les conocía como científicos al grupo de intelectuales del gabinete de Porfirio Díaz que buscaban llevar a cabo una política basada en el análisis científico de los hechos y el progreso del país como objetivo principal? Después de haber fundado el Club Democrático Benito Juárez, el fraude electoral en su estado natal, del que fue testigo en 2 ocasiones, y la entrevista a Díaz-Creelman, en la que el presidente aseguraba que entregaría la presidencia a quien obtuviera el triunfo en 1910, Francisco I. Madero redactó un libro al que tituló La sucesión presidencial en 1910. ¿Qué escribes, hermano? Escribo un libro y pienso publicarlo para que los mexicanos lo lean, Gustavo. ¿Sabías que el libro La sucesión presidencial en 1910 exigía unas elecciones libres, terminando con la corrupción y la creación de un sistema democrático para elegir por medio del voto a los gobernantes? No obstante, que 9 de cada 10 habitantes del país eran analfabetas. Un tiraje de 3,000 ejemplares marcó el inicio del camino democrático en México. El libro se distribuyó primeramente entre la población más destacada de la sociedad. Incluso el mismo presidente Porfirio Díaz recibió un ejemplar acompañado de una carta. Martes 2 de febrero de 1909. ¿Será necesario que continúe el régimen de poder absoluto? ¿O será más conveniente que se implante el régimen democrático? Me he dedicado a estudiar profundamente ese problema y he publicado un libro que he llamado La sucesión presidencial en 1910, del cual tengo la honra de remitir un ejemplar. Francisco I. Madero. ¿Sabías que, al publicar su libro, Madero era un desconocido en el ámbito nacional? Sin embargo, el libro lo convirtió en un personaje público que la población apoyaría para convertirlo en el líder del movimiento democrático. El presidente Díaz no le dio importancia al libro de Madero y lanzó de nueva cuenta su candidatura a la presidencia para las elecciones de 1910. Sin embargo, Madero recorrió las principales ciudades de México, fundando clubes antireeleccionistas, por lo que Porfirio Díaz pidió una entrevista con él en abril de 1910. Don Panchito, supongo que lo ha pensado bien, porque se ha metido en terrenos de gente grande. ¿Sabías que la familia Madero tenía miedo a una represalia por parte de Porfirio Díaz? Don Evaristo Madero, abuelo de Don Panchito, en una ocasión le mencionó: la tuya es una lucha de un microbio contra un elefante. El lunes 6 de junio de 1910, Francisco I. Madero se encontraba haciendo su campaña presidencial en Monterrey, cuando fue aprehendido por órdenes del general Díaz, bajo cargos ficticios, para ser trasladado a San Luis Potosí, donde sería encarcelado. Sufragio efectivo, no reelección. El domingo 26 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y el general Porfirio Díaz resultó electo una vez más. Celebrar elecciones con el candidato en la cárcel. Así entiende Porfirio Díaz la democracia. ¿Sabías que, después de haberse consumado el fraude electoral, Madero fue liberado de prisión y obligado a abandonar San Luis Potosí? El 6 de octubre de 1910, Francisco I. Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas. Allí dio a conocer el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de ese mismo año. Es la última vez que huyo. Me he mantenido dentro de la ley, pero no me han dejado más camino que la lucha armada. El documento hacía un llamado al pueblo para levantarse en armas el domingo 20 de noviembre de 1910
a las 6 de la tarde y arrojar del poder al viejo dictador. El 20 de noviembre iniciará la revolución. Mientras tanto, el general Porfirio Díaz Mori tomaba posesión una vez más, en medio de un descontento social por el fraude electoral en las pasadas elecciones. Después de algunos meses de la proclama revolucionaria del Plan de San Luis, la situación era difícil para el gobierno del general Díaz. Caudillos de diferentes partes de México se levantaban en armas en apoyo al señor Madero. Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte, Maclovio Herrera y Cepeda en Chihuahua, Argumedo en Durango y ahora se nos levanta Emiliano Zapata en el sur. Desde el mes de enero de 1911, la revolución dirigida por Francisco y Madero se propagó por todo el territorio nacional. Los levantamientos se presentaron uno tras otro en casi todos los estados de la República para derrotar al ejército federal que se rindió en Ciudad Juárez, lugar donde se celebraron los tratados del mismo nombre. ¡No huyan, malditos pelones! ¿Sabías que los tratados de Ciudad Juárez fueron un acuerdo de paz firmado el 21 de mayo de 1911 entre el presidente Díaz y el líder del movimiento Pancho Madero tras la toma de Ciudad Juárez? Se estipulaba la renuncia del presidente y vicepresidente para finales de mayo y que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sería nombrado presidente interino y convocaría a elecciones. El día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz se presentó en la Cámara de Diputados para entregar su renuncia y poner fin al régimen que llevaría su nombre y que muchos llegaron a creer invencible, terminando como había iniciado en 1876, por las armas. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República. Ese pueblo se ha insurreccionado, manifestando que mi gobierno es el motivo que lo ocasiona. Por lo tanto, respetando la voluntad del pueblo, vengo ante esta honorable Cámara a presentar mi renuncia. ¿Sabías que Porfirio Díaz gobernó 31 años y se reeligió en 7 ocasiones? Su gobierno se puede dividir en 3 etapas. El primero, de 1876 a 1877, cuando ocupó la presidencia de forma interina y convocó a elecciones. Después, gobernó durante el periodo de 1877-1880. Posteriormente, entregó la presidencia a su compadre, el general Manuel González, para el periodo 1880-1884. Su tercera etapa fue ininterrumpida, desde 1884 hasta su renuncia en 1911. Después de la renuncia del general Díaz, el 26 de mayo, el licenciado Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, toma protesta como presidente interino de la República, como se acordó en los tratados de Ciudad Juárez, debiendo convocar elecciones extraordinarias para el mes de octubre de ese mismo año. Entonces, ¿para qué tanta lucha si don Panchito dejó que siguieran gobernando los porfiristas? El día 31 de mayo, el viejo general abordó en el puerto de Veracruz, ante una multitud que se había reunido para verlo partir, el barco de vapor Ipiranga, con rumbo a Europa, donde permaneció en el exilio hasta su muerte en 1915.
Guardo este recuerdo en lo más íntimo de mi corazón y no se apartará de él mientras viva. ¿Sabías que el Ipiranga era un barco alemán del Hamburgo American Line? Hizo su primer viaje en 1908, recorriendo la ruta Hamburgo-Brasil y Hamburgo-México. El barco tenía capacidad para 136 pasajeros en primera clase y 1049 en tercera clase. Fue vendido a una compañía inglesa en 1919, la cual le cambió de nombre. El miércoles 7 de junio de 1911, Francisco I. Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, después de 6 meses de lucha armada y de haberse firmado los tratados de Ciudad Juárez. ¿Sabías que ese mismo día un fuerte temblor sacudió a la capital del país, causando algunos daños en el Valle de México, quedando totalmente destruidas un total de 250 casas? Este desastre natural fue conocido como el temblor maderista. El 18 de agosto de 1911, Madero se entrevistó con el general Zapata en Cuautla, Morelos, con la intención de que Emiliano entregara las armas. Señor Madero, los soldados me atacan. Yo no entregaré las armas. Usted debía de ser presidente. Y lo seré, general Zapata. La lucha armada ya concluyó. Es hora de hacer cumplir la ley. El presidente interino León de la Barra convocará elecciones. Finalmente, después de haber obtenido el triunfo en las elecciones extraordinarias de 1911, el lunes 6 de noviembre de ese año, don Francisco Ignacio Madero González tomó posesión como presidente de México y el licenciado José María Pino Suárez como vicepresidente. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. ¿Sabías que cuando Francisco I. Madero inició su gobierno, los caudillos revolucionarios que lo habían apoyado se enemistaron con él, porque Francisco León de la Barra se dedicó a combatirlos, haciendo a un lado las promesas revolucionarias? Después de la toma de protesta del señor Madero, el general Emiliano Zapata proclamó el día 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala. Tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Conforme pasaban los días, el nuevo gobierno democrático, encabezado por el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, entró poco a poco en crisis, debido a que la sociedad estaba acostumbrada a un gobierno dictatorial. La prensa lo atacaba constantemente y muchos añoraban los tiempos de don Porfirio. Apoyados por el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, un grupo de militares, entre ellos los generales Félix Díaz, preso en Lecumberri, Bernardo Reyes, preso en Santiago Tlatelolco, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, planearon una sublevación conocida como el Pacto de la Ciudadela, en el cual derrocaban al presidente Madero y el general Victoriano Huerta usurparía la presidencia. ¿Sabías que la madrugada del 9 de febrero de 1913, el general Mondragón liberó a los generales Reyes y Díaz de las cárceles donde se encontraban prisioneros, dando inicio a 10 días de derramamiento de sangre de militares y civiles, conocida como la Decena Trágica? Después de ser liberado de la prisión de Santiago Tlatelolco, el general Bernardo Reyes, creyendo que las tropas de Palacio Nacional estaban de su lado, se topó con el general Lauro Villar, fiel al presidente Madero, iniciando así un feroz combate que concluyó con la muerte del general Reyes
y el repliegue de los sublevados a la ciudadela. Por su parte, las tropas leales a Madero habían sufrido considerables bajas, resultando el general Villar gravemente herido. El presidente Madero, al enterarse de la sublevación, se trasladó de inmediato de Chapultepec al Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar. Durante su trayecto, fue enterado del enfrentamiento, nombrando al general Victoriano Huerta comandante de la plaza en sustitución del herido general Villar, para sofocar el cuartelazo en la ciudadela. Sin embargo, Huerta simularía derrotarlos, tomando preso al presidente Madero y obligándolo a presentar su renuncia junto con el vicepresidente Pino Suárez, la tarde del 19 de febrero de 1903. El colegio militar, leal como siempre. A la medianoche del 22 de febrero de 1913, salieron de Palacio Nacional 2 automóviles con dirección a la cárcel de Lecumberri, al mando del mayor de rurales, Francisco Cárdenas. Dentro de los vehículos viajaban Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez, quienes al llegar a las inmediaciones de la prisión fueron asesinados a sangre fría. Francisco y Madero, el místico de la libertad, el apóstol de la democracia, el presidente que respetó la ley y la dignidad de los mexicanos, había sido sacrificado. Su muerte no sería impune, sentaría las bases de una nueva forma de vida democrática en México.